El marxismo lombardista, un ensayo de Cuauhtémoc Amezcua Dromundo. Continuación. El partido político del marxismo lombardista. El partido político del marxismo lombardista inicialmente se denominó Partido Popular, PP, luego Partido Popular Socialista, PPS, y hoy en día Partido Popular Socialista de México, PPSM. En su etapa de Partido Popular se formó con trabajadores del campo y la ciudad y con elementos de la pequeña burguesía progresista. Todavía no era un partido de la clase trabajadora, por eso integró en sus filas a elementos con ideas diversas respecto del universo y la vida. Pero desde el principio, en su núcleo dirigente, con Lombardo al frente, imperó el método marxista para analizar la realidad y transformarla. El objetivo que se trazó como fundamental fue el de liberar a México del imperialismo. En ese camino, otro objetivo inmediato sería rescatar a la Revolución Mexicana, otra vez, ahora derrotando a la corriente alemanista, que abría el país a los capitales imperialistas y actuaba con sumisión frente al gobierno yanqui en plena Guerra Fría. El perfil, composición y objetivos del PP emergieron del más riguroso análisis marxista de la realidad concreta, concebido por Lombardo como el instrumento idóneo en las condiciones de la época. El ideólogo sometió su iniciativa a una amplia consulta en el interior de las principales organizaciones obreras y del pueblo y a un debate teórico analítico en la que se denominó Mesa Redonda de los Marxistas Mexicanos. Intervinieron en esta discusión el Partido Comunista de México, el Partido Obrero Campesino Mexicano, POCM, y varios grupos que reunían a los marxistas mexicanos más destacados. Tras varios días de debate hubo consenso en la necesidad de organizar un partido con las características señaladas. Así nace como el pueblo de México es, perseguido y pobre, pero resuelto a limpiar la patria y liberarla. Así han nacido las grandes causas de la historia, proclamó Lombardo el 20 de junio de 1948. Poco después, la dinámica de los acontecimientos en el mundo, en América Latina y en México hizo necesario entrar en una nueva etapa que implicó la transformación profunda del propio partido. El asunto se abrió al debate interno y duró 5 años, de 1955 a 1960. Finalmente, en octubre de ese año, se decidió que frente a la agudización de las contradicciones en el ámbito mundial y en el avance del imperialismo y sus lacayos en México, con la consecuente exacerbación de la lucha de clases, el partido debería transformarse en uno cualitativamente superior, sin contradicciones de clase, ideológicas ni estrategia y táctica. Debería asumir la filosofía del materialismo dialéctico e histórico, transformar su estructura en la diseñada por Lenin y enarbolar los principios de la dictadura de clase y del internacionalismo proletario. Al mismo tiempo cambiaría su nombre por el de Partido Popular Socialista. Así fue que el anterior PP pasó a ser un partido comunista.
Desde su surgimiento, el Partido del Marxismo Lombardista ha sido un valioso instrumento de lucha de la clase trabajadora y el pueblo, pero como es natural, no ha sido perfecto. Ha incurrido en errores y ha sufrido crisis. La más severa se fue gestando durante el último cuarto del siglo XX y afloró en el 18º Congreso en 1994. La falta de una adecuada vigilancia revolucionaria propició que se formaran grupos en torno a los principales dirigentes y se diera una lucha sorda entre ellos. Permitió que se reblandeciera la conciencia revolucionaria y se generara la corrupción política y económica. Algunos dirigentes de convicción endeble se acercaron a elementos de la burguesía con el poder en el poder y de los monopolios privados en busca de sus favores con el fin de fortalecer a sus grupos e hicieron compromisos ajenos a los intereses del partido y su clase. Viejos, otrora cuadros meritorios, se perdieron en la lucha revolucionaria al corromperse y caer en esas conductas deplorables. Al advertir la gravedad del problema, los cuadros más firmes del partido dieron la voz de alerta sobre la necesidad de corregir la situación por medio de la crítica y la autocrítica, la discusión franca de los vicios y deficiencias, la modificación del estatuto y la renovación de cuadros. Todo este esfuerzo se puso en marcha desde 1992 rumbo al 18º Congreso, que se celebraría en 1994. Los camaradas enjuiciados fingieron arrepentimiento y disposición de acoger los cambios. No lo hicieron. En vez de eso, asaltaron el Congreso, cancelaron todo el proceso, iniciaron la persecución de quienes demandaban sanear la vida del partido y consolidaron la corrupción y los vicios. El desgajamiento fue inevitable. Se quedaron con el nombre formal de Partido Popular Socialista y todos sus bienes materiales. Pero ante el golpe, la decisión de los mejores cuadros y el grueso de la militancia fue rescatar al partido como partido revolucionario de la clase trabajadora. Con ese fin se consideró necesaria la reposición del 18º Congreso que se llevó a cabo en agosto de 1997. Este Congreso decidió que era necesario retomar la participación del partido de otras épocas, muy activa en el frente de la lucha de las ideas, analizando la realidad de manera profunda y sistemática para actuar en consecuencia y evitando la simulación y la mera repetición de las citas de los clásicos y del propio Lombardo que indebidamente se había venido imponiendo en el seno del partido. Volver a pensar con cabeza propia, dado que la dinámica contemporánea devino más intensa y constantemente se producen cambios, muchos de ellos no superficiales. Poner al partido a tono con la realidad del siglo XXI, vincularse otra vez a las masas y ser el alma de sus luchas, como antes de que se enseñoreara la simulación, para evitar que se confundiera una y otra organización, la renovada con la corrompida. El 19 Congreso, celebrado en 2002, por segunda vez transformó el nombre del partido, que desde entonces pasó a ser Partido Popular Socialista de México, PPSM. Discrepancias teóricas temporales respecto a la Internacional Comunista.
Durante el periodo que va de 1910 a 1930, al mismo tiempo en que Lombardo tomaba conciencia de las injusticias sociales, arribaba a la lucha de clases y transformaba su pensamiento hasta llegar al marxismo. En Rusia había triunfado la revolución socialista en 1917, hecho colosal en el devenir de la humanidad, puesto que rompió el monopolio de los modos de producción basados en la propiedad privada de los medios de producción y cambio en el mundo, que ya duraba varios milenios, y abrió la etapa del tránsito al socialismo. Pocas décadas antes, hacia el último tercio del siglo XIX, algunos países donde el modo capitalista había adquirido mayor desarrollo dejaban atrás la etapa del capitalismo de libre mercado y entraban a la del imperialismo, fenómeno que trajo consigo cambios de gran magnitud en toda la sociedad mundial, al grado que modificaron en aspectos no menores las perspectivas originales del pensamiento marxista. Por ejemplo, en lo relativo a dónde, en qué tipo de sociedades se daría primero el tránsito revolucionario y por qué. Al examinar esa nueva realidad que trastocaba al mundo, Lenin consideró que con el imperialismo las entidades económicas nacionales se habían desdibujado y había surgido una entidad económica planetaria única o cadena mundial del capitalismo, de la que cada país, desarrollado o no, pasaba a ser un eslabón, y formuló la hipótesis de que dicha cadena se rompería por primera vez ahí donde estuviera su eslabón más débil, sin importar que se tratara de sociedades con desarrollo previo elevado como Alemania e Inglaterra, como lo había postulado el pensamiento marxista décadas antes, u otras, como Rusia, con un desarrollo relativamente menor. Con la victoria de la Revolución de Octubre, la práctica demostró que la hipótesis formulada por Lenin era justa. Pero la teoría de la cadena única del capitalismo mundial dio pie además a otra hipótesis, no todas las acertadas. Una fue en el sentido de que luego de que se rompiera esa cadena en su eslabón más débil, en un lapso muy breve la economía capitalista desaparecería en todo el planeta, arrasada por una inmediata e imparable ola de cambios revolucionarios. En esta hipótesis, los países de mayor desarrollo seguirían estando entre los que seguirían enseguida. Por eso se razonaba con este cambio de la realidad. Sería innecesario que en lo sucesivo los comunistas examinaran las condiciones de la economía de cada país capitalista para averiguar si ya estaba en condiciones de sustentar un modo de producción más elevado. El socialismo, en cumplimiento con el principio de Marx, que encarna una ley del cambio de cualquier modo de producción por uno superior. Ninguna formación social desaparece antes que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella, y jamás aparecen nuevas y más elevadas relaciones de producción antes de que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado dentro de la propia sociedad antigua. Porque de no existir esas condiciones, muy pronto la revolución triunfaría en los países con alto desarrollo y desde allí subsanaría la deficiencia, apoyando el desenvolvimiento de los últimos aún no desarrollados.
pero estas hipótesis, a diferencia a la otra mencionada, no fue validada por la praxis. El gobierno revolucionario se quedó esperando, en medio de graves dificultades, que la revolución socialista estallara en Alemania y otros países y viniera en su auxilio. Nunca sucedió. Tampoco fue inminente el estallido de la revolución en todo el orbe, ni su victoria, como postulaba la misma hipótesis. Pues bien, la corriente que refiero, el marxismo lombardista, nunca pensó que la revolución socialista fuera inminente en todo el mundo. Jamás entró en tal idea en sus análisis de la realidad latinoamericana y por tanto mexicana. Esta discrepancia, por cierto, duró poco tiempo porque dicha hipótesis fue desechada por los bolcheviques y sustituida por otra en el 14º Congreso del Partido Comunista de la URSS en 1925. Me refiero a la hipótesis de la viabilidad del socialismo en un solo país, que se sustentó en la teoría leninista del desarrollo desigual de los pueblos. El desarrollo del capitalismo sigue un curso extraordinariamente desigual en los diversos países. De aquí la conclusión indiscutible de que el socialismo no puede triunfar simultáneamente en todos. De ahí en adelante la Internacional Comunista coincidió con Lombardo en esta cuestión teórica. Otro caso de discrepancia entre el marxismo lombardista y la Internacional Comunista se produjo en el frente sindical en torno al sentido y amplitud de la unidad de los trabajadores. Para la izquierda lombardista, la unidad sindical tenía un sentido muy amplio. No se debía excluir a nadie por razón de las ideas filosóficas, políticas o de otro tipo. La Internacional Comunista, por su parte, en su 6º Congreso, celebrado en 1928, aprobó una línea sindical basada en la consigna de que la lucha obrera era frontal, clase contra clase, y rechazaba la posibilidad de que los comunistas formaran filas en los mismos sindicatos junto con otras tendencias y expresiones ideológicas que decía estaban influidas por la burguesía, rechazando sobre todo a los reformistas. La Tercera Internacional cambió su línea sindical en su 7º Congreso en agosto de 1935 y adoptó la que Lombardo había sostenido desde 1927 y su corriente sigue sosteniendo hasta hoy. Por tanto, también fue otra discrepancia temporal. Fin del ensayo.